Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. El derecho a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo del país. En México se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. Sin embargo, la cobertura aún es limitada. Los retos persisten. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que hay un número importante de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela. La disparidad en la distribución del ingreso se refleja en la desigualdad, en la calidad, en todos los niveles educativos. Para platicar más sobre esta situación, se encuentra con nosotros Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. También egresado del ITAM. Estamos con Marco Fernández. Marco, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La educación escolar es parte fundamental y tendría que ser parte fundamental de las plataformas de las campañas políticas. Y platicaremos de eso más tarde, pero tú como especialista, bueno, tienes muchos temas, corrupción, educación. Como especialista en educación, ¿podrías hacer un diagnóstico? ¿Qué ha pasado en esta última administración, estas últimas dos administraciones, con el tema de la educación, en especial sobre la reforma educativa? Ok. Bueno, yo creo que venimos arrastrando un problema ya de tiempo atrás de calidad educativa, de desigualdad de las oportunidades que se le da a la gente en términos educativos, de un problema muy serio de falta de pertinencia de lo que se le enseña a los chicos y a los jóvenes en las escuelas, de un abandono pues muy preocupante, sobre todo a las escuelas que atienden a la gente más necesitada del país, a las escuelas, por ejemplo, multigrado, a las escuelas indígenas. Entonces sí hay un problema muy serio que tiene repercusiones sobre la posibilidad de los propios individuos, de los mexicanos, de tener una mejor oportunidad, de tener las herramientas para ser buenos ciudadanos, aspirar a tener empleos buenos, dignos, que les den un sustento para poder tener a su familia y vivir de manera decente. La educación, si tú me dijeras, es que tendría que ser esa herramienta esencial, esa escalera de ascenso social. Exacto, tendría que ser la escalera de ascenso social y lamentablemente no lo es en México. Hay un problema muy grande de viejas prácticas del corporativismo asociado a problemas de corrupción, en donde no es solamente el sindicato, sí, el sindicato, el CENTE, ha sido el actor más visible, pero también ha sido la corresponsabilidad de muchísimas administraciones, tanto de los gobiernos federales como en los estados. Recordemos que desde 1992 la educación se descentralizó parcialmente y en términos formales los resultados y la administración de los servicios educativos en cada una de las entidades del país son responsables de los gobernadores. Y la verdad, con algunas muy pequeñas excepciones, los gobernadores en gran medida también se han hecho guaje y no han realmente asumido su compromiso educativo. Resultado de todos estos problemas es, lamentablemente, con franqueza, el desastre educativo que hemos tenido. Desde hace ya varios años... La descentralización llegó a complicar el tema. Llegó a complicar, de por sí veníamos con problemas y los complicó aún más. Y los complicó aún más por esta simple razón. Al dividir las funciones del gobierno en mantener algunas cosas básicas, como por ejemplo la definición del currículum, la definición de los planes escolares, de la forma en que se va a evaluar a los docentes, en manos del gobierno federal, ahora en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pues esa parte coral del sistema educativo lo mantiene en el gobierno federal. Pero al mismo tiempo, toda la parte de la relación laboral con el magisterio en cada una de las secciones del sindicato en los estados, la parte de realmente dar mantenimiento y la construcción de mayor infraestructura de los planteles de primaria, secundaria, preescolar y media superior, pasó a manos de los estados. Y los estados, lamentablemente, pues no han hecho los mejores resultados, a pesar
de que en los últimos 35 años se les ha aumentado sistemáticamente en términos reales los recursos que la Federación le transfiere, no solo en materia educativa, sino en términos generales, a los estados. ¿Qué han hecho con estos recursos? Pues la verdad, muchas veces, pues malgastos, han tolerado prácticas de abuso como los famosos comisionados del sindicato, han muchas veces, por ejemplo, el gobierno de Duarte, la administración de Veracruz, en el marco de ahora la reforma educativa se contempla que se le tendría que dar a los maestros cursos de capacitación. Pues no hicieron los cursos de capacitación, se clavaron la lana, la simularon. Está, de hecho, un proceso legal, tanto en Veracruz como en Chihuahua, contra las ex autoridades educativas, precisamente porque desviaron el recurso que tenía que ser para ayudar a los maestros para otros fines. Entonces, sí tenemos un problema muy serio que distintas reformas han tratado de abordar. Avanzamos tantito, pero el problema también, la verdad, es que cada sexenio se quiere reinventar la rueda y pues eso no es posible porque cada vez que tiramos, viene otra ocurrencia, va para afuera. ¿Cuáles son los avances? A ver, en el marco de este diagnóstico, por eso en diciembre, enero de diciembre de 2012 y los primeros meses de 2013, se llegó a un consenso, una discusión fuerte en el Congreso para avanzar en una reforma educativa. ¿Qué era de los elementos más importantes? Acabar con una práctica que pareciera ridícula, pero profundamente nociva para poder tener buena educación, que era la venta y herencia de plazas magisteriales. Se acordarán muchos de los docentes que probablemente nos están viendo. Se resolvió el aspecto laboral. No todo el aspecto laboral, no todo el aspecto laboral. Y ahí hay que tener cuidado, porque inmediatamente se dice, es que la reforma fue una reforma meramente administrativa o laboral. Y me parece que es faltar a la verdad. Si tú me dijeras, ¿cómo estamos? El problema es que estamos en dos extremos. Hay gente, particularmente desde el gobierno, que con franqueza, y se los he dicho a veces en diálogos un poco ríspidos, que, pues que para defender la reforma hay que defenderla con la verdad. Y hay un montón de cosas de la reforma educativa que se tienen que mejorar. Hay problemas serios en la implementación. Ese es un extremo. El otro extremo es el que dice, no, esto es una tomada de pelo. Esto es una reforma meramente laboral o administrativa. Y la verdad está en medio, con muchos grises. No es blanco y negro, son muchos grises. A lo mejor no es popular decirlo. Como es la política pública y como es la política. Exacto. En el mundo de los grises. Exacto, en el mundo de los grises. Pero obviamente, si tú dices que hay grises y empiezas a explicarlos, es que este es de la mafia del poder, es que este es un vendido, es que seguramente lo están contratando. No. A ver, uno que estudia, que platica con los maestros, que va a la realidad de las escuelas, que platica también con gente del sindicato, con las autoridades, etcétera, que está viendo cómo se hacen problemas similares, cómo los están enfrentando otros países, se da cuenta que hay cosas que en el papel suenan muy bien, pero que en la práctica de la reforma educativa se tienen que mejorar sustantivamente. Por ejemplo, lo más importante en el elemento del aprendizaje de los niños y de los jóvenes, sí es tener un buen maestro, ¿ok? Y un buen maestro, pues no nace de la noche a la mañana. Se forma, se va consolidando su experiencia en el aula, va mejorando a partir de la innovación del conocimiento y necesita tener retroalimentación. Y sí, perdón, a nadie nos gusta nuestros trabajos ser evaluados, pero necesitamos también que se le evalúe al magisterio para saber, a ver, ¿qué está haciendo bien el maestro? ¿Qué está haciendo mal? ¿O qué de plano sí necesitamos ayudarle para mejorar en sus técnicas pedagógicas, en ser más efectivo en, por ejemplo, enseñar las matemáticas o que comprendan realmente la lectura sus alumnos? Bueno, entonces, de ahí viene la necesidad de establecer la evaluación de los docentes, que hay distintas evaluaciones. La más importante y la más controvertida es la evaluación del desempeño, de cómo está haciendo su trabajo el maestro frente al aula. Ahora bien, una vez que los evalúas, hay dos cosas que se tienen que discutir. Si la forma que se está evaluando es la correcta, y si los usos, tú sabes de política pública,
Si una vez que hiciste todo ese esfuerzo, la información que te arroja, no la usas para procesarla, hacer un buen diagnóstico y decir, híjole, a ver, estas son las áreas que le está fallando al profesor y ya diseñamos estos cursos o estamos haciendo estas comunidades entre pares de aprendizaje para que realmente atiendan esos problemas. Si eso no pasa, pues entonces ¿para qué carajos evaluaste? Porque tu propósito es mejorar la forma en que enseñan los maestros y eventualmente se vean los resultados de sus alumnos, ¿verdad? Pues tú tienes que tener, no puedes navegar a ciegas, necesitas tener instrumentos de saber dónde estamos posicionados. Y una vez que tienes los instrumentos, pues sí tienes que establecer pues una ruta por dónde te vas a ir, qué está jalando, qué no está jalando. Necesitas tener un diálogo de mucha pedagogía y de mucha apertura y de pluralidad democrática con el magisterio. Y este punto me parece que ha sido uno de los talones de Aquiles de la reforma. La verdad es que allá afuera hay muchos docentes que se sienten agraviados por la reforma educativa. Y no es menor la razón por qué. En toda esta controversia de las malas prácticas de la herencia y de la venta de plazas y de las tranzas que había muchas veces al interior del magisterio, por ejemplo, había un programa que se llama Carrera Magisterial, que en teoría tenía un muy buen propósito, surgió de la reforma de 1992 y se fue incrementando. Ese programa buscaba darle incentivos económicos importantes a los mejores maestros que ya se estaban evaluando. El problema es que somos buenísimos para lamentablemente hacernos guaje o darle vuelta a la ley y tratar de usar la lana para compensar a los compadres, a los fieles, a los que tenían la conexión en el sindicato y no realmente a los mejores maestros. El programa se pervirtió. Entonces, nunca hubo realmente, con muy pocas excepciones, casi mérito. Vamos a tener que ir a corte, pero ¿a qué se debe el agravio? ¿Por qué los profesores se sienten defraudados o agraviados? Por dos razones. Dos razones. La primera, porque se les ha señalado como un problema de la educación y no se le ha visto como un aliado para transformar la educación, y porque muchas de las promesas que se le hacen a partir de la reforma no se les han cumplido. Y si quieres ahorita platicamos qué promesas se incumplieron. Marco, muchísimas gracias, qué buen diagnóstico. Regresamos a entrarle de lleno a las propuestas de los candidatos si no tienes inconveniente. Muchas gracias. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte, estamos con Marco Fernández, experto en educación. ¿Qué pasó hoy en el transcurso del día? Creo que tuvieron un evento muy importante. Sí, bueno, el día de hoy tuvimos un evento con los distintos candidatos presidenciales, se invitó a todos, todos lamentablemente con la excepción del licenciado López Obrador, acudieron para tener un diálogo de cuáles son sus propuestas educativas. Se les había enviado una serie de preguntas, 10 preguntas en temas que consideramos fundamentales de la educación. ¿Y por lo menos respondió las preguntas y no fue o ni siquiera peló? Pues mira, se supone, nos ha dicho su vocera Tatiana Cloutier, que el día de mañana nos mandarán las respuestas a las preguntas. Vamos a ver si eso es cierto. Me parece lamentable porque esto es una política fundamental para el país y sí, es muy probable que tenemos visiones distintas, como cualquier sociedad plural y democrática, sobre qué hacer con la educación. Pero para poder resolver el tipo de problemas de los que hablé hace ratito, pues tenemos que sentarnos juntos en la misma mesa, no solo los que pensamos igual, sino los que pensamos diferente, claro, para tratar a través del intercambio, a veces también ríspido, pero franco, democrático como se necesita, ver cuáles van a ser las políticas que podemos implementar para mejorar, para darle estos ajustes sustantivos de tuerca a la reforma educativa e ir encaminándonos a lograr calidad, equidad e inclusión en la educación de nuestro país. ¿Qué plantearon los candidatos? Mira, en términos generales, por un lado, hubo un reconocimiento, por ejemplo, de la necesidad de que los recursos que se destinan en educación se usen bien. Y sobre todo,
Y pues sí, pero que justo no ha pasado lamentablemente en muchas ocasiones en nuestro país. Y en donde uno de los temas fundamentales es que el director a nivel de la escuela tenga más facultades para realmente poder ejercer varios de los recursos que él necesita, pues que tiene conocimiento de cuáles son las necesidades básicas del plantel en el que labora, para precisamente tener un mejor impacto de ese gasto educativo. Pero ojo, con transparencia, con rendición de cuentas, no por debajo de la mesa, no en una decisión burocrática, ya sea en la SEP federal o en la Secretaría de Educación de los estados. Mayor descentralización todavía. Una mayor descentralización, pero ojo, bien hecha, porque el problema ha sido que se ha hecho con las patas, la verdad. Entonces, por un lado, plantearon eso. Una de las cosas que fue fundamental, por ejemplo, que dijo Ricardo Anaya y que también el propio Bronco lo reconoció en su presentación, fue la necesidad de terminar con el agravio de los maestros. De que si hay un talón de Aquiles, como decía, de la reforma educativa, es que no tuvo realmente directrices pedagógicas hacia el magisterio. Necesitas la operación cicatriz y necesitas sentarte para que realmente ver cómo la evaluación se use para realmente capacitar a los docentes que se están formando en las escuelas normales como a los que están en funciones. Y de hecho, este tema de las normales, de las escuelas donde se están formando los futuros docentes, también fue un común denominador. Todos los candidatos coincidieron en la necesidad de reformar sustantivamente estas escuelas normales para poder implementar un nuevo modelo educativo, como se plantea en la reforma, que le dé esas facultades o esas habilidades a los estudiantes. Esto que suena muy bonito decir, aprender a aprender, pensamiento crítico, trabajo en equipo, etcétera, pues son habilidades que se van enseñando con distintas prácticas pedagógicas y muchos de nuestros docentes no aprendieron cómo hacer eso. Se le tiene que ayudar, se le tiene que capacitar, y a los maestros que se están formando, pues se les tiene que ayudar en esa materia para que tengan esos resultados. Hay una realidad hoy del siglo XXI. El inglés es una necesidad, no es un lujo. Pero pues tenemos bien poquitos maestros que sepan inglés y computación, bueno, tecnología, pero ojo, la tecnología solita no produce el resultado educativo. Ese es el problema de la reforma actual. Eso fue una propuesta de una campaña en el 2000. Eso fue una propuesta y que llevó a cabo este gobierno, porque es muy fácil, se los dije en su momento, tratar de gobernar con deslumbrón, dar reparto popular de las tablets y de las laptops, pero si tú nunca le ayudaste al maestro para capacitarlo, para que viera en la tablet, en la computadora, un aliado para poder lograr mayores resultados educativos. Si la mayor parte de las escuelas siguen careciendo de una buena conexión de internet, pues los efectos educativos, y ahí está una evaluación reciente de la Auditoría Superior de la Federación en la materia, no llegaron. Entonces, bueno, ahí si tú me dices nada más rapidísimo, ¿cuál es uno de los defectos de las propuestas o de lo que yo escuché en el diálogo con los candidatos? Es que poco se habló, se dijeron, no, sí, todos necesitamos la tecnología del siglo XXI, pero otra vez, la tecnología solita no. Si no hay la formación, de alguna manera lo mencionaron Mid y Anaya, pero lo importante es la capacitación. Sí, la formación de los docentes. Ahora, ¿es factible hacerla? Es decir, desde la óptica de la política pública, ¿no? Cuando tú vas a poner en marcha una política pública, sabes que te enfrentas a diversas restricciones presupuestales, normativas, sociales, políticas, etcétera. ¿Hay el dinero para hacer esta capacitación en inglés y tecnología, digamos? Acotémoslo a eso. Me parece que sí, pero no para hacerlo con la velocidad que uno quisiera, y eso hay que hablarse con la verdad. Hoy la educación está compitiendo ya con un creciente gasto en salud, con un problema muy serio de las pensiones, con el desafío de seguridad, con muchas áreas, y por más que se hizo una reforma fiscal y se aumentó la recaudación, el hecho es de que no alcanza. Esa es la verdad. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Y ningún candidato, nadie se va a atrever en época electoral a hablar con franqueza del tema, le ha querido entrar al toro por los cuernos de que vamos a tener que tener una reforma fiscal con claridad,
con rendición de cuentas, con transparencia, para poder tener dinero para financiar estos rubros educativos, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Rapidísimo. ¿Qué vamos a hacer para tener un número suficiente de docentes que sí sepan inglés para que puedan enseñarle a otros docentes en las escuelas normales y eventualmente en las escuelas de nuestro país el inglés? Pues va a tomar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, pero el mundo avanza y no nos está esperando, ¿eh? Nos podemos aquí pelear y discutir que si la gente, que si el CENTE, que demás, y el mundo va avanzando y nos va dejando atrás. Claro. Entonces, sí creo que en ese sentido es fundamental seguir desde distintos ámbitos de la sociedad, sí los sindicatos, sí las organizaciones de la sociedad civil, sí las universidades, sí cualquier individuo que le importa esta política nodal para el desarrollo del país, tenemos que seguir hablándonos con franqueza y empujando. Ausencias como las de López Obrador el día de hoy sí tienen que ser una llamada de atención y decirle: señor, usted, hay una probabilidad alta de que sea presidente. Ni modo que nunca va a hablar con los que piensen de usted de manera distinta. Se tiene que sentar a la mesa con todos. El problemón que tenemos enfrente es mayúsculo y sí va a requerir la energía social de muchas personas que piensan distinto para tratar de cambiarlo. Bueno, propuestas de Zavala y Mead. Zavala, pues con franqueza, digo, vean el video. A mí sí me decepcionó. Sí. Porque tiene poco conocimiento de la política educativa. Confundía la evaluación de los docentes con la evaluación de los alumnos, no tenía muy claro en qué consiste el modelo educativo. Entonces, pues la verdad, más allá de lugares comunes, pues la propuesta educativa, con toda franqueza, no fue muy analítica, que digamos. Me sorprendió el Bronco. En esa forma dicharachera que tiene, pero varias cosas sensatas que dijo. Sensatas y otras extravagantes, ¿no? La educación militar, por ejemplo. Exacto. O sea, pero trató de explicar qué era lo que estaba haciendo. Eso está bien. O sea, dijo, por ejemplo, cómo funciona sus prepas. Traduce al Bronco. ¿Qué quiere decir el Bronco con educación militar? Según lo que explicó, es que hay un problema de falta de oportunidad de los chavos educativa. Y también hay un problema de seguridad asociado a esas faltas de oportunidades educativas, ¿no? A mucha gente que siente que no tiene futuro y mejor pues está haciendo de malandros o otras actividades que no son de acuerdo a la ley. Entonces dices, lo que él dice que hizo en Nuevo León, o que va operando apenas en un año, es que estableció 5 preparatorias, habló con el ejército, con militares retirados con preparación, para incorporarlos al cuerpo docente de estas preparatorias, abrió la convocatoria, dio las oportunidades a los chavos, les están dando un apoyo económico, pero con la condición de disciplina, con la condición de, creo, según él, que operan desde las 6 de la mañana, llegan los chavos, ellos mismos preparan sus propios alimentos que les provee el Estado y terminan sus jornadas estudiantiles hasta las 10 de la noche, que los tienen muy ocupados y que con parte de valores y demás. Uno tendría que ir a ver si realmente está operando eso como él dice, o es más tomada de pelo. Ya no casi, lo sé. Casi que vamos a tener que concluir. Abordaste Zavala, Bronco, Anaya, Mead. El problema que tiene el candidato es que, pues, al ser el candidato del gobierno, le cuesta mucho trabajo poder distanciarse para poder reconocer cuáles son los problemas que tiene la reforma educativa. Y él piensa que solamente son una cuestión de matices. Y es ahí donde yo difiero de él. No es matices el problema que tiene la reforma educativa. Hay cosas que se tienen que cambiar de manera importante o de mejorar. Coincido con él en que es desde mi punto de vista, un despropósito decir hay que tirar la reforma y volver borrón y cuenta nueva. Él habló, por ejemplo, de la necesidad, igual que Anaya, del presupuesto a nivel escuela, de mejorar todavía, de consolidar, dijo, la formación de los docentes, pero por ejemplo, en el tema de la responsabilidad de los estados, evadió la pregunta, no quiso enfrentarse. Respecto al sindicato y los dineros, se le preguntó los dineros que se le entregan al sindicato, dijo, no, bueno, también hizo ahí malabares para tratar de justificarlos. Entonces, eso es lo que le cuesta a Mead. No se puede distanciar, no puede
me parece que eso, si yo me dijeras cuál es uno de los problemas en sus posturas, es que con franqueza no le abren el espacio a la autocrítica. Y como se lo dije hace tiempo al actual secretario de Educación, yo coincido en muchas cosas de la reforma educativa, pero para defender la reforma educativa hay que discutirla con la verdad, ver problemas serios que existen en su implementación, reconocer cosas que no están funcionando, destacar cosas que son casos de éxito, para tratar de ver qué hemos aprendido, qué se tiene que mejorar, qué se tiene que calibrar. Y por eso, a pesar de que López Obrador no haya ido el día de hoy, yo no voy a dejar de insistir desde la academia, desde la sociedad civil, de tener un diálogo con él, con su gente, en esta materia. Me parece fundamental que todos los ciudadanos que están preocupados para realmente cambiar este país, en términos de que la educación sí sirva para abatir la pobreza, para poder combatir la desigualdad y que sea esa escalera de ascenso social, tienen que tener una voz y aprenderse a tolerar en la diferencia. Y eso es lo que a veces me parece que el señor López Obrador no entiende. Solo quiere ir a foros en donde la gente le aplaude. Hay veces que a lo mejor no le van a aplaudir, pero sí creo que hay otras personas que también tienen otras cosas que decirle, y es a partir del diálogo donde se puede construir mejor política pública. Marco, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Me parece muy bien. Pero te quiero que regreses a que nos platiques qué hay que hacer, ¿no? Que pudieras hacer un análisis y digo, no sé si en los cuartos de guerra nos escuchan, pero estás invitado, ojalá que pueda ser la próxima semana o cuando te permita. Yo con muchísimo gusto, cada espacio que hay para discutir estos temas que sí son fundamentales, y solo me gustaría decir una cosa que sí rescataron todos los candidatos. Este problema requiere también la acción de los padres de familia. Es correcto. Marco, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos, muy buenas noches, nos vemos mañana.